los medios públicos a un clic de distancia. A continuación, cuarto informe de gobierno. Bienvenidos a esta transmisión especial de Canal 14 con motivo del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador por su cuarto informe de gobierno. En estos momentos nos vamos a enlazar a la señal del Palacio Nacional, donde se encuentra reunido con su gabinete e invitados especiales para conocer a detalle qué está ocurriendo en nuestro país a 4 años de que asumió la presidencia de la República. Damos inicio a la ceremonia del cuarto informe de gobierno con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, con motivo del cuarto informe de gobierno. Amigas, amigos, servidores públicos, pueblo de México, decidimos informar en este sitio, en este lugar histórico que simboliza el arte y la grandeza cultural de México. En estos años hemos enfrentado grandes desafíos como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su infausta llegada. Sin embargo, son estas difíciles circunstancias las que nos ponen a prueba y permiten dejar de manifiesto si funciona o no el proyecto de cambio o transformación que postulamos y llevamos a la práctica. Y hoy, en este informe, puedo sostener que a pesar de las adversidades
estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados. Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21.236.866 trabajadores, es decir, 623.330 más que antes de la pandemia. Y lo más importante es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. De acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, levantada por el INEGI de agosto a noviembre del 2020, en plena pandemia, mientras que en 2018 los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, en 2020 la desigualdad se redujo a 16 veces. Asimismo, en ese periodo los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%. Esto se confirma porque mientras que los hogares del medio urbano perdían, a causa de la pandemia, 8% del ingreso, en el ámbito rural se registró un incremento del 3.8%. Los programas para el bienestar permitieron que los adultos mayores de 2018 a 2020 incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 12.420 pesos a 13.586 pesos. En cuanto a la población indígena, pasó de un ingreso trimestral por persona de 8.887 pesos a 10.057 pesos, es decir, 13.16% más. Según el Coneval, en el segundo trimestre de este año, el ingreso laboral real por persona se incrementó en 4.8%, pues pasó de 2.747 pesos a 2.880 en comparación con el mismo periodo de 2021. Estos datos reafirman nuestra tesis de que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. La distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un propósito superior, el bienestar general de la población, y aún más preciso,
el bienestar material y el bienestar del alma. También es conveniente expresar que más allá del simple crecimiento económico, lo fundamental estriba en desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo y de manera especial de los más pobres y marginados. Puedo demostrar que en términos generales el plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras o adicionales. Y les invito a hacer las cuentas en breve, en lo general. La cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal, ha significado ingresos excedentes a la hacienda pública por 1.700.000 millones de pesos. El combate al huachicol nos ha ayudado a detener una fuga de 200.000 millones de pesos. El ahorro en el costo de obras públicas nos ha permitido disponer de otros 200.000 millones de pesos. Y el plan de austeridad republicana en su conjunto ha representado liberar para el desarrollo más de 300.000 millones de pesos. Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado sin aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país. Este año, a pesar de la inflación, 8.2%, y del subsidio a las gasolinas y el diésel, 293.000 millones de pesos, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4% en términos reales con relación al mismo periodo del año pasado. Agrego que si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiese bajado a 7.900, es decir, una pérdida del 12%. En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Ya ha estado en los 3 primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar. Un buen manejo del presupuesto nos ha permitido incrementar considerablemente la inversión pública y realizar obras de gran importancia para el desarrollo de México. En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las 6 refinerías que recibimos, para construir una nueva que ya está en fase de integración para comenzar a producir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y comprar la refinería Deer Park en Texas, que es ahora propiedad de la nación. Además, están en proceso de construcción en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, 2 sistemas de coquización para disminuir la producción de combustóleo y aumentar el volumen de gasolinas. Toda esta inversión, que suma alrededor de 24.000 millones de dólares y que se ha realizado sin contratar crédito, nos permitirá desde el año próximo procesar en nuestro país el petróleo crudo, ser autosuficientes en gasolinas y diésel y dejar de importar estos combustibles. La industria eléctrica nacional también se ha fortalecido. Al término de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad, con una inversión de 9.300 millones de dólares aproximadamente, incrementará su capacidad instalada en cerca
de 10,000 megawatts con la construcción y modernización de 34 proyectos, impulsando básicamente la generación de energía limpia, con la renovación de equipos de 16 hidroeléctricas y con la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora. Asimismo, con la nueva ley eléctrica que limita los privilegios de las empresas particulares, sobre todo de las extranjeras, la Comisión Federal de Electricidad está siendo rescatada del lucro privatizador que caracterizó a la política neoliberal o neoporfirista, alentada por funcionarios corruptos y antipatriotas. A finales de este año estarán terminadas 2.300 sucursales del Banco del Bienestar, construidas por los ingenieros militares para dispersar alrededor de 500,000 millones de pesos anuales en beneficio directo de 25 millones de familias del país. Asimismo, con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el año próximo terminaremos de alumbrar líneas de fibra óptica y se instalarán 2.800 antenas para cumplir el compromiso de garantizar el servicio de Internet gratuito en escuelas, hospitales y espacios públicos en todo el territorio nacional. Así como consideramos fundamental la autosuficiencia energética, también estamos orientando nuestros esfuerzos y recursos para producir en México los alimentos que consumimos. Con este propósito, estamos construyendo la presa de Santa María en Sinaloa, así como 274 kilómetros de canales principales y 1.251 kilómetros de canales de distribución en ese estado y en los de Sonora y Nayarit, con lo cual se podrán regar más de 100,000 hectáreas. En 2018 la producción de maíz, frijol, arroz y trigo fue de 31.5 millones de toneladas. El año pasado llegó a 32.3 millones de toneladas, 2.3% más. Y este año la producción de alimentos será considerablemente superior. Esto se ha logrado por el establecimiento de precios de garantía, por la entrega gratuita de 830,000 toneladas de fertilizantes, por el programa Sembrando Vida y por el apoyo directo a productores, en especial a los más pequeños. Al igual que a los campesinos, a los pescadores, se les entrega un apoyo económico de manera directa. El sector agropecuario, aún con la pandemia, no ha dejado de crecer. En 2020 la producción aumentó en 1.1%, en 2021 en 1.3% y en el primer semestre de este año el incremento fue del 3%. Hoy puedo informar que ya somos autosuficientes en producción de frijol. Es notorio que la inversión pública ha reactivado la industria de la construcción y que al hacer las obras y la infraestructura que requiere el país, hemos logrado el efecto multiplicador de crear muchos empleos y promover el crecimiento económico, sobre todo en lo regional. Aquí destaco la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el cual fue dirigido por ingenieros militares y materializado mediante la contratación de 1.498 pequeñas, medianas empresas, generando con ello 169,312 empleos. Están en construcción circuitos carreteros como el de Jalisco y Nayarit, en la costa, las autopistas de la costa y el istmo de Oaxaca,
Los caminos rurales de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Guerrero, Nayarit, Durango, Tabasco, Oaxaca y Baja California Sur, y los caminos artesanales de concreto y mano de obra comunitaria de Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, así como la construcción de 40.516 kilómetros de carreteras, así como la conservación de 40.516 kilómetros de carreteras libres de peaje en todo el país, lo que ha implicado destinar un presupuesto global en 4 años de 68.641 millones de pesos. Vamos a terminar los 1.554 kilómetros de vías del Tren Maya y a partir del mes de julio del año próximo comenzarán a llegar los 42 trenes con 219 vagones que ya se fabrican por manos mexicanas en Ciudad Sagún, Hidalgo, y que darán servicio a turistas y pasajeros locales del sureste de México. Aún superando varios obstáculos, vamos a cumplir el compromiso de que el Tren Maya sea inaugurado en diciembre de 2023. También se están rehabilitando las vías férreas para trenes de carga y pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de este puerto a Palenque, Chiapas, y de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera de México con Guatemala. Se terminó el tren urbano de Guadalajara y estamos por iniciar el de Tlajomulco, en Jalisco. El año próximo se inaugurará el tramo del tren Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en 45 minutos de Buenavista, en el centro de esta ciudad, a esa terminal aérea. De igual forma, en diciembre del año próximo empezará a operar el tren a Toluca. En fin, al término de mi mandato, dejaremos funcionando un sistema de trenes de pasajeros con más de 2.000 kilómetros, algo no visto en varias décadas. En coordinación con la Secretaría de la Defensa y con la Secretaría de Marina, que tienen a cargo ahora las aduanas, está en marcha un plan para el fortalecimiento de aduanas, incluyendo las 19 de la frontera norte, 2 de la frontera sur y 16 portuarias, con una inversión superior a 80.000 millones de pesos para ejecutarse en 2022 y 2023. Aquí añado que desde que están las aduanas a cargo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, ha habido un aumento en los ingresos del orden del 20%. Ya estamos recaudando en las aduanas alrededor de 1 billón de pesos. No hay fugas ni se permite el contrabando. También se han invertido más de 38.000 millones de pesos en mejoramiento urbano en 135 municipios del país, donde se han construido 151 unidades deportivas, 293 parques, malecones, espacios artísticos y culturales, 44 mercados, 162 escuelas, 22 centros de salud, 218 calles y redes de agua potable, así como la reconstrucción de 6.720 edificios públicos y 1.945 templos históricos e inmuebles culturales afectados por los sismos de 2017. Desde que llegamos al gobierno, se han otorgado créditos de Foviste e Infonavit en beneficio de casi
2 millones de trabajadores, y el programa de ampliación, reconstrucción y construcción de vivienda ha llegado a 312,000 familias pobres. Se han declarado 5 sitios o zonas naturales para la protección de 127,249 hectáreas de flora y fauna, así como 139,749 hectáreas destinadas a ese mismo propósito, con la anuencia voluntaria de ejidos y comunidades. Continuamos con la construcción del Parque Ecológico del Lago de Texcoco y la ampliación y mejoramiento del bosque de Chapultepec, desde Los Pinos hasta La Ermita, ubicada en el antiguo pueblo de Santa Fe, fundado por Vasco de Quiroga. Agrego que estamos construyendo acueductos como el de la presa Picachos a la población de Concordia, en Sinaloa. Está por iniciar el acueducto de la presa El Cuchillo a la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. El proyecto de agua saludable de la presa Francisco Zarco a la comarca lagunera, en Durango y Coahuila, de la presa Oviachi para abasto de agua a los pueblos yaquis, en Sonora, el acueducto de Escárcega a Calakmul, en Campeche, y 2 más de la presa Zapotillo a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco. Es indudable que el principal distintivo del gobierno que encabezo y que coordino con el apoyo de todos ustedes, servidores públicos, el principal distintivo son los programas para el bienestar, orientados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población, y cuya prioridad, sin ninguna duda, son los pobres. Es una realidad virtuosa el programa de la pensión, que ya beneficia a 10,500,000 adultos mayores. También la pensión a 1 millón de niñas y niños pobres con discapacidad, que ya se está ampliando a otras edades, con la celebración de convenios con los gobiernos estatales, y pronto este programa tan humano será universal. Se otorgan becas a 11 millones de estudiantes, desde preescolar hasta posgrado. 2,315,000 jóvenes han trabajado como aprendices, recibiendo un ingreso equivalente a un salario mínimo. De todos ellos, la mitad, cuando terminan de formarse, de capacitarse, son contratados por las empresas o centros de trabajo en que se ejerció la tutoría. De igual forma, se apoya con un jornal permanente a 449,570 sembradores que trabajan cultivando sus tierras, sean ejidales o pequeñas propiedades, en una extensión total de 1,123,925 hectáreas, organizados en 18,615 comunidades de aprendizaje campesino, con 15,132 viveros y biofábricas en 21 estados de la República. En materia educativa y cultural, destaco que luego de la pandemia, poco a poco, hemos regresado a la normalidad. Mis respetos a las maestras y los maestros de México. Son de verdad
apóstoles de la enseñanza, y por eso atenderlos y mejorar sus condiciones laborales es un compromiso ineludible. Informo que hemos basificado a 650,000 trabajadores de la educación y se aumentaron más los salarios a los que ganan menos. La relación con los dirigentes del CENTE y de la CENTE es de diálogo y atención a sus demandas. Aún cuando por la pandemia se suspendieron las clases por más de un ciclo escolar, en todo el tiempo que llevamos gobernando, no se ha registrado ningún paro y los maestros y las maestras no han dejado de asistir a las aulas a enseñar a niñas y niños. Esa propaganda vulgar, sucia, de que los maestros no trabajaban y eran rebeldes sin causa, ha quedado en el basurero de la historia, así como la llamada reforma educativa neoliberal y privatizadora que la engendró. Ahora, con la participación y consenso del Magisterio Nacional, también con la participación de madres, de padres de familia, se han aprobado los nuevos contenidos educativos verdaderamente científicos y humanistas que ya se darán a conocer en los primeros nuevos libros de texto. Se sigue aplicando y extendiendo el programa La Escuela es Nuestra. Desde el inicio hasta finales de este año habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres 113,000 comités de madres y padres de familia. Es decir, estamos a punto de atender, de llegar al 66% de todas las escuelas, de todos los planteles de educación básica del país. Además del histórico número de becas otorgadas en este gobierno, repito, 11 millones, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del sistema de educación superior Benito Juárez García, donde estudiarán en este ciclo escolar 64,000 alumnos de pueblos y municipios marginados. Y añado que se crearán 55 universidades más, estas últimas para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionales de estas especialidades. Precisamente en materia de salud pública, una vez terminadas las acciones que emprendimos con urgencia para salvar vidas por la pandemia, estamos concentrados en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo. Ya prácticamente hemos terminado en 3 estados, Nayarit, Tlaxcala y Colima. En estas entidades federativas se han rehabilitado y equipado centros de salud y hospitales. El abasto de medicamentos está en estas 3 entidades federativas en el 95%. Se cuenta con el 84% de médicos generales y enfermeras para la atención a pacientes las 24 horas de los 7 días de la semana. También se ha contratado al 97% de médicos especialistas que se requieren y hemos basificado a 1,470 trabajadores de la salud que laboraban desde hace años como eventuales o por contrato. Y así continuaremos en la aplicación del sistema federalizado IMSS Bienestar para concluir a mediados del año próximo en todos los estados de la República. Vamos a hacer realidad el derecho constitucional del pueblo a la salud. Es muy satisfactorio poder informar
que estamos reduciendo la incidencia delictiva. No hay duda, no tengo ninguna duda, estoy absolutamente convencido y ojalá y esto se pueda compartir cada vez con mayor número de personas en México y en el mundo, de que la paz es fruto de la justicia y que la clave para conseguir la tranquilidad y la paz está en la atención a los jóvenes, en la atención a la población más vulnerable y en la atención a los marginados de los beneficios del desarrollo. Así, con esta estrategia básica, estamos reduciendo la violencia. Estas acciones, desde luego, tienen como complemento el trabajo en equipo en el Gabinete de Seguridad, la perseverancia, el profesionalismo, el no permitir ni la corrupción ni la impunidad. Todo esto nos está dando buenos resultados. Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3%. De igual forma, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1%, el secuestro en 81%, y en todos los delitos de robo hemos logrado una disminución en general del 23.4%. Quizá algunos o mucha gente no sepa o tenga una percepción distinta por la campaña sensacionalista, amarillista de los medios de información que actúan al servicio de nuestros adversarios conservadores. Pero con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82%, y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Aquí creo conveniente señalar que este delito, homicidio, aumentó con Fox durante su sexenio en 1.6%, con Calderón en 192.8% y con Peña en 59%. Tengamos en cuenta también que se creó la Guardia Nacional, para lo cual se han construido 242 cuarteles de casi 500 que van a estar operando a finales del gobierno, y se han reclutado y formado profesionalmente 115,000 elementos. Baste decir que en 19 entidades federales de la República ya hay más personal de esta corporación, de la Guardia Civil, que policías estatales. Por eso envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar
con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna. No se permite la violación de derechos humanos. La autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres. No se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba. Amigas y amigos, aún con los graves problemas externos que hemos enfrentado, como la pandemia y la guerra en Ucrania, que han precipitado la crisis económica en el mundo, en nuestro país, los datos indican que estamos mejorando. Particularmente nos han ayudado dos buenos factores, dos elementos buenos. La estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de omitirlo, y las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica de la población más pobre del país. Y al garantizarse cuando menos lo básico, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza. Al mismo tiempo, México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios. Sigue llegando inversión extranjera. Y durante nuestro gobierno, en 2 años, se han logrado niveles históricos. En el primer semestre de este año, la inversión foránea creció en 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según la información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice: el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384,000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Hasta ahí la cita. En la relación con los pueblos y países del mundo ha prevalecido la cooperación y la amistad. Y con Estados Unidos es evidente que estamos trabajando juntos, respetando nuestras soberanías y manteniendo una política de buena vecindad. Amigas y amigos, a estas alturas del sexenio, a 2 años y 1 mes de terminar mi mandato, todavía nos falta tiempo y nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo. Y sobre todo se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Hasta ahora, en una apretada síntesis, podemos destacar lo siguiente. En México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres.
La corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie. Se acabaron los privilegios fiscales. No hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez. Viven en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Benito Juárez. México está recuperando su prestigio en el mundo. El Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza. Se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a discapacitados y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres. Está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios, sino derechos del pueblo. Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Hemos reducido la incidencia delictiva. Son pocas las manifestaciones de protesta. No proliferan las huelgas, ni existe ingobernabilidad. Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. El gobierno no participa en fraudes electorales. La Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. El peso no se ha devaluado. Han aumentado las reservas del Banco de México en 14%. Existe libertad religiosa y Estado laico. Se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y ahora más que nunca está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo. Está más presente que nunca la grandeza cultural de México. Amigas y amigos, les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias.
Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Es así como hemos visto el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cuarto informe de gobierno. Como nos dimos cuenta, pues estuvo en Palacio Nacional acompañado de gran parte de su gabinete y en su mensaje, bueno, pues el presidente ha destacado la importancia que ha tenido para la economía mexicana esta política de recaudación, todas las acciones que se han hecho en materia para eliminar la corrupción y con ello obtener ingresos para las arcas fiscales del gobierno que se han invertido precisamente en los programas de bienestar social. Habló de las becas para los jóvenes, los estudiantes, las pensiones para adultos mayores, que es una de las prioridades de su gobierno. Y bueno, también hizo mención de cómo a través de esta política de evitar el huachicoleo, pues se ha logrado impedir la fuga de 200,000 millones de pesos. Se trata de importantes inversiones que van destinadas a la gente, el presidente lo hacía mención, hacia los más pobres. Este sector de la población que ha sido pues severamente olvidado por gobiernos anteriores. También en su mensaje el presidente fue enfático al señalar, bueno, pues que la política exterior ha estado en coordinación con Estados Unidos, hizo mención al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TEMEC, y con Canadá, en el que, bueno, destaca esta colaboración que ha tenido a lo largo de su administración. En este último año de gobierno, pues el presidente también ha hecho énfasis en la importancia de que, pues, los programas sociales se destinen a las personas que más lo necesitan.
Otro punto que fue enfático el presidente López Obrador fueron todas las acciones en materia de autosuficiencia alimentaria. Destacó que hoy en día México es autosuficiente en la producción de frijol, uno de los granos especiales para la economía mexicana y para la población. Además, bueno, pues se ha hablado de pues el beneficio directo que se ha dado a los productores, a los campesinos a través de estos programas de fertilizantes. Y otro punto importante fue la manera en la que se refirió al programa para garantizar el abasto energético, la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park, todo esto con el propósito de hacer valer la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Bueno, pues de esta manera vamos a dar paso a la siguiente parte de nuestra transmisión especial, y es que Canal 14 está a punto de comenzar con una mesa de análisis. Vamos a enlazarnos en estos momentos con mi compañera Claudia Martínez del Cerro, quien se encuentra acompañada del presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, y de una querida colega periodista. Vamos allá contigo, Claudia. De la Guardia Nacional, los programas también de desarrollo centrados justamente, como lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los pobres, que es un punto cardinal de la política de gobierno que ha tenido la administración federal en este sexenio. Muchísimos temas también de educación, de salud, del tema cultural y del posicionamiento de nuestro país, recuperando la posición estratégica a nivel mundial y a nivel internacional con uno de los principales socios, el principal socio comercial que tenemos, Estados Unidos, y por supuesto también con todos los países que conforman el mundo. Así es que, bueno, comenzamos. Les platicamos que vamos a estar en esta mesa de análisis cerca también a las 8 de la noche, y continuaremos con Informativo 14, en donde también hablaremos acerca de este informe de gobierno. Así es que, bueno, compañeros, en esta transmisión, ¿qué les parece si comenzamos con los principales temas que nos atañen esta tarde por el informe? Muchas gracias, Claudia. Jefe. Muy bien, no, aquí no hay jefes. Ellas son mis jefas. Bueno, de Claudia no hay dudas. No, creo que es interesante, Claudia, Luisa, el hecho simbólico de que hace 40 años, para los que tenemos un poquito más de 40 años, Pocos aquí. Pocos. Ustedes eran No hay que entrar en estos neonatas. datos, tenemos otros muy buenos datos. El presidente José López Portillo dijo en el discurso aquel de ese informe de gobierno de la nacionalización bancaria: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Por supuesto, esa premisa nunca se cumplió. Ese discurso marca el final de un periodo, que es el periodo, digamos, de lo que algunos llaman la docena trágica entre Echeverría y López Portillo, o el fin del Estado benefactor. Ese fin del Estado benefactor, que fue el modelo económico durante más de 40 años en el gobierno mexicano, dio paso a la llegada del neoliberalismo, de este modelo de economía de mercado, de privilegiar la competencia comercial, la competencia económica, de que el Estado se deshiciera de sus grandes empresas, y que la llamada flexibilización laboral en realidad resultó ser una precarización laboral. 40 años después, el discurso del día de hoy de Andrés Manuel López Obrador marca entonces el inicio, o más bien la ruta, de un nuevo modelo, del modelo de la economía del bienestar, como él le ha llamado. Y evidentemente en una hora él empezó a desgranar varios de los mensajes principales que se relacionan con este nuevo modelo. No fue un discurso solamente para reiterar o subrayar la importancia de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. Fue un discurso muy preciso, muy puntual, con cifras muy claras, que está anunciando ya los resultados concretos de un nuevo proyecto económico diferente al Estado benefactor en el que dominó la corrupción, sobre todo en el sexenio de José López Portillo, y muy distinto al modelo tecnocrático neoliberal que, pues, como él señala, prácticamente saqueó a México
e hizo que la desigualdad, como la cifra que él dice, los más ricos en el 2018 ganaban 18 veces más que los sectores más pobres. En 2020 esta diferencia se redujo a 16 veces. Todavía falta mucho por hacer, pero está todo este proyecto que él explicó y detalló, de los bancos del bienestar, de las pensiones a los adultos mayores y a los sectores más vulnerables. Y este anuncio que hace, que no se había dicho, creo que es la cifra más nueva de las que se ha mencionado, que se crearán 55 universidades más para médicos y enfermeras para enfrentar el déficit de especialistas en materia de salud pública, ¿no? Creo que esta es una reflexión. No sé qué opines, Luisa. Mira, primero diría que tan no fue un momento transformador ese de López Portillo, que lo que recordamos de ese discurso es que lloró, no que algo cambiara para la historia de nuestro país. No sé si recuerdas, ¿no? Aquellas lágrimas rarísimas e incómodas que pasaron a la historia como estos... Es el llanto del traicionado, ¿no? Sí, es una de las interpretaciones que creo que han pues sí, pasado a la historia. Y me gusta mucho esto que dices de los simbolismos, porque, digo, se puede interpretar este discurso, Claudia Genaro, desde las dos formas del presidente, ¿no? Los datos, sus datos, porque hizo una importante comparación con los datos de los medios corporativos, y los símbolos. Y ahora que hacías este paralelismo, pues sí, esta comparación, digamos, entre administraciones, es muy sintomático el presidente López Obrador que haya escogido este mural de Diego Rivera, claro, La epopeya del pueblo de México, ordenado por José Vasconcelos. Primero por Diego Rivera ser el máximo exponente, digamos, de esta pedagogía y educación masiva a través de los murales, ¿no? Y José Vasconcelos, precisamente, el secretario de las escuelas rurales y quien dijo que los agentes de paz de este país tenían que ser las maestras y los maestros. Sí. Entonces, eso me parece un, digamos, vaso comunicante muy hermoso. Y si hacemos otra comparación de este cuarto informe con el cuarto informe del sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, en ambos momentos era nodal el asunto educativo. Enrique Peña Nieto hace este formato como town hall, no sé si se acuerdan, como cool, con chavos y con chavas, en los que dialoga, según él, de forma libre y crítica, ¿no? Y en uno de los puntos, digamos, con los que concluye y que pone como asunto medular para el fin de su administración es la educación. De hecho, presume como su primer dato con el que abre el informe, el cuarto informe, es que ya se había evaluado a 250,000 profesores y profesoras con esta reforma absolutamente punitivista, ¿no?, que se instauró en el sexenio pasado. ¿Y la cita de hoy? López Obrador. Exacto. Por eso es tan importante que, digamos, podamos hacer esta comparación tan clara, ¿no? El presidente habla de esta reforma ya en el basurero de la historia, esa propaganda vulgar de que los maestros no trabajaban y eran rebeldes, una reforma neoliberal y privatizadora, ¿no? Así es. Muy sintomático que justo hoy fue el cambio también de titular de la SEP a una mujer, ¿no?, docente de carrera, que además tiene esta cercanía histórica con las profesoras y los profesores. Entonces, bueno, me parece que hay un montón de asuntos simbólicos que podríamos encontrar aquí más allá de estos datos duros, y a mí me pareció particularmente bello, o digo, poético, muy a su estilo, que comenzara a hablar de salud, porque sin salud no hay nada, ¿no? Entonces lo primero que dice es, venimos de una época durísima, terrible, de pandemia, que le pegó a todo el mundo, a todo el mundo, y en México estamos luchando por la salud y por la salud de todas y de todos, que es, digamos, donde conecto con lo que decían ustedes de los programas del bienestar, que para él es, por supuesto, el principal distintivo, y así lo llama, pero también porque la única forma de que verdaderamente se cumpla con el derecho a la salud es cerrando la brecha de la desigualdad, ¿no? La gente no nace en este país con todos los derechos garantizados. Y durante muchos sexenios se nos hizo creer que teníamos que ganarnos eso, ¿no? Como había que trabajar más para ganarnos esos derechos con los que en realidad nacimos. Entonces, este cambio discursivo también a más bien estamos en deuda con quienes no los han tenido, me pareció un arranque bien interesante hablando de esos programas del bienestar. Sí, justamente una parte importante del discurso donde dice, vamos a hacer ya, ahora sí, en serio, ¿no? Vamos a hacer realidad el derecho constitucional a la salud, ¿no? O sea, IMSS, bienestar y los programas sociales que se estén poniendo tal cual ya en marcha para que se pueda ver como un cambio más allá del tema del discurso político al tema de que sea una realidad, de que los ciudadanos puedan acudir y puedan tener un verdadero sistema de salud accesible y plausible dentro de las necesidades que se tiene, y destacando obviamente el tema también de los medicamentos, que también ya se están haciendo muchísimas cosas al respecto para ello. A mí me llama mucho la atención en particular una parte en donde resume muchísimas áreas casi al final, varios temas importantes.
dando un repaso muy general, dice, en el INE no participan ya los fraudes electorales, hay libertad de expresión, la Fiscalía y el Poder Legislativo y Judicial actúan con independencia, el peso no se ha devaluado, las reservas subieron 14% y México es uno de los países con mayor riqueza cultural, hay derecho a disentir, se está luchando contra el racismo, el clasismo, la discriminación y obviamente México está recuperando el prestigio en el mundo porque ya no es violador a los derechos humanos. Me parece que en un minuto y medio resumió 9 temas del abanico general de una manera que marca básicamente lo que es el cambio de la cuarta transformación. Un antes y un después, más allá de las cifras, sino el tema de decir, bueno, este es México a 4 años de que inició la cuarta transformación. Casualmente es cuarta transformación, cuarto año de gobierno, cuarto informe de gobierno y vámonos con estos temas. 8 o 9 renglones. En estricto sentido quizá es como el 12, ¿cuántos da por año? Sí. ¿No? Es un político y un presidente que constantemente está informando. Sí. Así es. Ahora, si uno compara otra vez para retornar hace 40 años, aquel discurso, aquel informe de José López Portillo, si mal no recuerdo, yo tendría 12 años, duró 4, 5 horas. Porque ese ritual presidencialista del informe eterno, lleno de datos, lleno de cifras y de besamanos en el Congreso, o sea, en San Lázaro, que además ese informe de López Portillo inauguraba ese horrendo edificio que es San Lázaro, desde mi punto de vista, esa especie de araña que es la Cámara de Diputados. Claro, el salón de sesiones es bellísimo, pero todo el complejo es así como, pues como muy staliniano, ¿no? O post-staliniano, en fin. Y ahora estamos escuchando la síntesis de 4 años, de los cuales 2 fueron de pandemia. Es decir, fue la mitad de lo que ha sido su gobierno, ha sido el enfrentar la pandemia más grave en los últimos 100 años de la humanidad. Y lo dice, sobre todo cuando empieza, se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar el nivel anterior a la pandemia, dice él, ¿no? Dice López Obrador. Y hay otro signo también muy interesante de este informe, que es este gesto constante de apoyo y cercanía con Joe Biden, con Estados Unidos. Es un nacionalismo que no es rupturista, es un nacionalismo globalizador, digamos, defiende los intereses nacionales en los temas que hay que defender, pero está planteando este asunto de la sociedad regional con Estados Unidos, 384,000 millones de dólares de comercio bilateral en 2022, y dice que es una cifra récord a partir de un mensaje que le manda Biden. Presidente. ¿Sí? Además, son 4 años de gobierno y 2 presidentes de Estados Unidos con los que paradójicamente López Obrador ha tenido muy buena relación. Sí ha tenido, o sea, Trump, todo mundo esperaba el choque de trenes, todo mundo esperábamos esta cosa trumpiana de estar atacando a México, pero a nivel discursivo fue muy distinto que en el nivel programático y pragmático. Algo muy similar a lo que está sucediendo con la administración de Biden, que es absoluta y radicalmente distinta a la de Trump, pero en esencia creo que ahorita se ha logrado construir una cercanía mayor entre López Obrador y el titular de la Casa Blanca, ¿no? Sí, bueno, también destacando justamente en la relación con Trump, como bien dices, Genaro, estaba el tema de, dices, van a chocar todos en cualquier momento, y finalmente Donald Trump, no en una ocasión, sino en varias, le manifestó su respeto, o sea, le dijo, es un buen amigo, es un buen presidente, me llevo bien con él, es un buen tipo que ha tenido una relación cercana con México y tenemos una buena amistad en donde podemos tener una buena cooperación, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, lo que no se esperaba, y Donald Trump que se peleó con la mitad del mundo,
si no es que un poco más, finalmente se obtuvo el respeto que necesitábamos y el presidente también dejó en claro en muchas ocasiones, y también cuando fue a la Casa Blanca, cuando estuvo con él, y también ahora que estuvo con el presidente Biden en la reunión bilateral y en las reuniones que han tenido trilateralmente con Canadá en el marco de la Cumbre Trilateral de América del Norte, ha dejado claro que la relación de Estados Unidos es una buena amistad, una buena cooperación de vecindad, pero también con el respeto a la soberanía. Uno de mis momentos favoritos de cuando Trump iba a algún lugar era cómo jalaba a los presidentes, ¿se acuerdan? Que saludaba a Macron y le jalaba la mano en un signo de poder. Y no te soltaba. Claro, era como se ponía más naranja, ¿no? Y era como una seña de autoridad. Y al presidente lo escuchó la hora y media o 2 horas que habló en su discurso. Digo, uno como mexicano pues ya está más curtido, ¿no? Más acostumbrado. Pero el presidente no. Ahí nada más rapidísimo diría, sí, uno de los miedos, digamos, de la administración o de los tecnócratas y hombres y mujeres que defendían el cierre del TEMEC en la administración pasada y que tenían miedo de que no quedara consolidado previo a que llegara López Obrador porque tiene ideas distintas, ¿no? Decían eso, nuestra relación comercial con Estados Unidos está en peligro si no se cierra el TEMEC. Bueno, lo cerró esta administración, el TEMEC, y la sorpresa y la admisión, digamos, de todos los análisis comerciales es que justo la meta, y siempre sabemos que las metas son difíciles de cumplir en economía en general, era que México tuviera una participación en el mercado estadounidense del 13%. Así es. Que exportáramos hacia allá 13%, que sus importaciones fueran... Y en este momento estamos en 14%, ¿no? Entonces, digamos que sí es esta parte simbólica otra vez, ¿no? Y de relación y de la forma en la que se saludan, pero también ahí están las cifras, ¿no? De un momento muy sólido en la relación y sobre todo de que sí se está logrando que nos vean de otra forma, justo como agentes iguales, ¿no? Que no invaden la soberanía de la otra persona. Sí, creo que hay algo de información, ¿no quieren que agregue otros datos? Claro que sí, porque en esta mesa también se suma nuestra compañera Azul Alzaga, nuestra compañera de Capital 21 y también de Canal 14. Azul, cuéntanos cómo viste esta hora en la que el presidente nos dio todo un abanico de temas para diseccionar. Te escuchamos, adelante. Bueno, primero déjenme saludarlos. Genaro, Luisa. Saludos. Estar con ustedes tres en la misma mesa no nos había sucedido y es un gusto para mí. Pues yo vi un presidente bien y de buenas, cerrando, digamos, ahora sí como que entrando en la brecha, en el último tramo, digamos, de lo que va a ser su gobierno, que parece ser que va a ser muy vertiginoso esta última parte, para justamente consolidar lo que ya ha venido probando que funciona. Y esto es, quiero retomar lo que hace un momento estaba diciendo Genaro, un nuevo modelo de estado de bienestar, pero que al mismo tiempo no se parece a nada. Es decir, retoma lo mejor que tiene que ver con de qué manera garantizamos una serie de necesidades de la población, lo garantizamos de manera más igualitaria a partir del reconocimiento de derechos y ejecutamos una serie de políticas para llegar a garantizar esos derechos y lo hacemos al mismo tiempo reconociendo que tenemos que hacerlo de la mano con las empresas, con la iniciativa privada. Tenemos una buena relación con la iniciativa privada que no es rupturista. Esto es una cosa que en tiempos de la Guerra Fría tuvo, digamos, 2 escenarios, ¿no? O un escenario muy cerca, si pensamos en Miguel Alemán, por ejemplo, con las empresas, con la iniciativa privada, o escenarios que todo el tiempo hablaban de una confrontación. En este momento lo que se plantea es una relación que tiene que ser sana, tiene que ser cercana y donde no haya simulación, por otro lado. Es decir, ¿qué es simulación? Estas relaciones en donde se entraba con las empresas en una mecánica y en un sistema que estaba atravesado por la corrupción, ¿no? Esta simulación se entiende ahora que no se puede dar de esta manera esta relación, se pone sobre la mesa que tiene que haber nuevas reglas y digamos que funciona. A 4 años de este gobierno lo que estamos viendo, y por eso vemos tanto contento en el presidente, es que entregamos resultados. Ahí vemos las obras, ahí vemos los programas sociales, ahí vemos los ahorros derivados de una cobranza de impuestos que antes no se hacía, ahora se puede hacer, y eso deriva en la posibilidad de implementar los programas que son prioritarios en las poblaciones más marginales y la reactivación, la reestructuración, digamos, del sistema de salud, que estaba totalmente desmantelado, el tema de la educación también con totalmente otra visión,
Y otro tema que también me parece muy importante de apuntar a diferencia, en una distinción, digamos, con aquel estado de bienestar que económicamente lo podemos situar en un tiempo también político. Y es un tiempo político sumamente autoritario. Entonces, esta síntesis que hace al final el presidente es muy interesante porque además lo podemos ver, lo podemos sentir en cómo se dan las relaciones hoy con los medios de comunicación, la variedad de voces que existe, la pluralidad, la efectiva división de poderes, independientemente de que sigue existiendo corrupción en algunos de estos poderes, sí notamos una división de estos poderes. Entonces, es también un momento muy distinto al que pudiéramos recordar de un otro estado de bienestar en la historia de nuestro país. Desde muchos puntos de vista es muy distinto y lo que sí es que recupera con resultados que hoy se entregan pues lo mejor de aquellos tiempos probablemente. Sí, hay algo que quiero agregar ahorita que está comentando Azul estos contrastes, que además le pone una cifra a López Obrador al efecto positivo de combatir la corrupción. Ya la había mencionado antes, pero hoy la precisó y hizo una especie de desglose. Él dice que la lucha contra la corrupción y la política de austeridad le han generado 2.4 billones. Estamos hablando de miles de millones de pesos al Estado mexicano. Y dice, esto en primer lugar porque ya se evitó esto que mencionaba Azul, que los grandes consorcios no pagarán impuestos a través de una serie de figuras que evitaba o que permitían la evasión o la elusión fiscal o la consolidación fiscal. 2, toda la estrategia contra el huachicoleo. 3, este asunto de las aduanas. También dice que es una cifra que al menos yo no había escuchado, que desde que ingresó la Marina a la administración de las aduanas se han incrementado 20% los ingresos, es alrededor de $1 billón. $1 billón. Es decir, estaríamos hablando de que tan solo este cambio en la política de aduanas representa casi la mitad de los 2.4 billones de pesos que López Obrador está diciendo que son beneficios para la hacienda pública del combate a la corrupción. Sin duda, y también habló, digamos, ahora que dicen de esto del combate a la corrupción, de la necesidad de predicar con el ejemplo, ¿no? Que creo que ha sido otra de las banderas también, particularmente del presidente, pero de esta administración, la justa medianía, y es justo la frase que él utiliza a las personas funcionarias públicas. Sí. Digo, sabemos que hubo quien cayó en excepciones a la ley por amparos, pero la mayoría de la administración pública ahora está mucho más regulada, digamos, en cuanto a gastos y... Híjole, ni siquiera sé qué palabra usar para la cantidad de prestaciones que tenían, ¿no? Pero bueno, un amplio margen de privilegios. Claro, y esto me parece que le ha dado, entre muchas otras cosas también, pues una popularidad con la que puede decir todo lo que dijo el día de hoy, que creo que es otro dato que no hemos analizado por acá. Si vemos los cuartos años del resto de los presidentes de nuestro país, ya estaban en el punto de tendencia. Bueno, Peña, no, o sea, picada se queda corto, ¿no? Y el resto, pues sí, Vicente Fox venía de un 70% a un casi 50%, es decir, cambios, caídas importantes en la popularidad. Y el presidente López Obrador, a pesar de que viene de 2 años de pandemia, se ha mantenido estable, digamos, arriba del 60, ¿no? Oscila entre 61, 68 en algunas encuestas en los últimos días. Y creo que también esto es sintomático, ¿no? Como a pesar de que por separado se evalúen diferentes cosas como la política económica, quizá la seguridad, la inseguridad, esta estrategia, ¿no?, de bienestar, el presidente ha mantenido esto que él llama autoridad moral, que creo que en una figura como el presidente es sumamente difícil, justo porque es en quien recae todo lo que pasa en la administración pública y particularmente en él, que sale todos los días a rendir cuentas en una conferencia en la que es cuestionado todos los días contra las 2 conferencias que hubo el sexenio pasado. ¿De Peña Nieto? ¿O una? ¿Cuántas hubo? Creo que hizo 2 conferencias de prensa que realmente no fueron conferencias de prensa porque estaban ya asignadas las preguntas para el señor Peña. Entonces, sí, creo que eso también es de destacar, digamos, ¿no? Como rasgo esencial suyo, pues, digo, porque hoy es el día de él, ¿no? Cuando evaluemos en conjunto creo que podríamos decir otras cosas, pero particularmente su figura pues prácticamente no se ha desgastado. Es muy paradójico lo que está pasando. Perdón, ahorita que agarré la palabra otra vez. El tema es que se rompe también la maldición sexenal.
que durante muchos sexenios, todos los sexenios priistas, digamos, desde Manuel Ávila Camacho hasta, no, incluso desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas, Ernesto Zedillo ni hablar, luego Peña, y también los dos sexenios de los dos presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, el cuarto año de gobierno es exactamente el declive. Y paradójicamente, en el caso de López Obrador, que es el primer gobierno de la Cuarta Transformación, el cuarto año de gobierno, después de 2 años de pandemia, de 4 años de infodemia, donde tú tienes a todo el establecimiento mediático anterior llevándole la contra, y a una buena parte de la clase intelectual heredada y de la clase política, ya no digamos de los desplazados de la interlocución privilegiada con el poder, a pesar de eso, mantiene un índice de aceptación de mayor al 60%, algunos hablan entre el 60 y 70%, y a pesar de que adelantó el proceso de sucesión, que es también algo muy poco ortodoxo. Es decir, siempre el proceso de sucesión, en la mitología, en la idea priista de la política mexicana, era anunciar prácticamente el declive del presidente en turno. Y aquí está sucediendo al revés. Él adelanta el proceso de sucesión, lo socializa, digamos, o sea, lo vuelves algo dentro del debate o lo que él llama el diálogo circular. Por supuesto que hay muchísima gente haciendo momios todos los días y análisis absolutamente, yo diría que hasta morbosos, de los gestos de un candidato o de un precandidato y de una precandidata o de un aspirante, pero a final de cuentas el eje de la conducción la tiene él, no la ha perdido, y esto lo demuestra el día de hoy. Sí, justamente, y como mencionas, en muchísimos gobiernos el cuarto año ya es como el declive, y bueno, sin mencionar las cifras de popularidad que tenían los anteriores gobernantes, ¿no? Y actualmente las encuestas incluso lo sitúan como el segundo gobernante con más popularidad, solamente detrás del primer ministro de India, Narendra Modi, ¿no? Entonces es como un panorama justamente, y en momentos en que, bueno, a pesar de que también en la política nacional pues está también el nado sincronizado en muchísimos temas, y también, ¿por qué no decirlo?, dentro de los medios de comunicación. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte brevísimo y regresamos con este análisis que estamos haciendo acerca del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya volvemos. Las mujeres van a hablar de anticoncepción. Los niños, los hombres van a hablar de anticoncepción en la escuela. Porque ahorita es muy tímido. Por eso te lo pregunto, Marx. Y si es una educación de izquierda, tiene que ser muy abierta a la educación sexual. Es una educación hoy la que vivimos donde el maestro está atado y no puede tocar estos temas que él sabe que son necesarios en su comunidad. Eso cambia por completo en la nueva escuela mexicana. Se vienen buenos tiempos, Sabina. Pues esto ya empezó, estimada Azul. Ya empezó, mi querido Jorge. Y miren, la mejor forma de entender la mañanera está aquí. Mañanera 360. Todos los días, de lunes a viernes, después de la conferencia matutina presidencial. No se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. Tienes que limpiar al objeto científico de la subjetividad. Conejo es un símbolo de fertilidad. La primavera lo es también. No es lo mismo la afrodescendencia, por ejemplo, de los negros mascogos de Coahuila que la afrodescendencia de la Ciudad de México. Knockout, nueva temporada, 2 de septiembre. ¡Se llevaron a la abuela!
Cinema 14 presenta Mi querido Tom Mix. Matiné, viernes 12:30 horas. Por Canal 14. Amigas y amigos, ¿cómo están? Regresamos a esta mesa de análisis sobre el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se suma también a esta transmisión nuestro compañero de Canal 14, Jorge Armando Rocha. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Muchas gracias. ¿Cómo están? Un honor, un placer. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, ¿no? Para darle un rato. Bueno, pues platícanos tus percepciones acerca de este informe de cerca de una hora. Pues hay una numeralia que no es nueva, porque como el presidente López Obrador tiene este mecanismo de información que son las mañaneras de lunes a viernes, entonces pues realmente no hay algo nuevo, y generalmente en sexenios anteriores pues sí, los presidentes se guardaban los grandes datos para darlos a conocer e iluminar a la población y a la prensa. Entonces hay una numeralia que ya conocíamos. Yo diría, hay un aspecto cualitativo interesante, sobre todo al cierre del mensaje, en donde dice: les confieso que tengo más aplomo y creo en el pueblo, y además va a ganar la cuarta transformación. Yo creo que esas líneas están muy bien pensadas en un escenario preelectoral hacia 2024, y también dice, en esencia, en este gobierno la oligarquía no es la que toma las decisiones, y tiene que ver con su gobierno desde el planteamiento mismo de la toma de protesta, que dijo: vamos a separar el poder político del económico. Así es. Le interesa mucho ese punto al presidente, lo recalca. Entonces yo diría, pues interesante el mensaje político, más allá de los números que son, pues sin duda, notorios en lo que hace a la recuperación económica. Estamos en un nivel ya prepandemia en lo que hace a la creación de empleos. De sus grandes proyectos dice el Tren Maya, me comprometo que estará en diciembre de 2023, sus grandes referentes, y dice un distintivo, los programas sociales, que eso también ya lo sabíamos, ¿no? De acuerdo, y una parte también importante, cuando dijo justamente que estaba hablando de la revolución de las conciencias, ¿no? Casi al final del discurso dice: la revolución de las conciencias ha contribuido a la reducción del analfabetismo político, ¿no? Sí. Que es una de las últimas frases con las que cierra este discurso, y obviamente pues mencionando también el tema de la oligarquía, que ya hay un gobierno democrático, que hay una prioridad para los pobres, no hay corrupción, y también se está luchando contra la impunidad y los privilegios fiscales y los lujos, ¿no? A mí justo me pareció que seguía como volviendo al tema de los programas sociales, y conociendo al presidente López Obrador y lo maravilloso orador que es, porque la verdad es que si algo se le da es la palabra, estoy segura que no fue un accidente, ¿no? Es como su forma de hilvanar el combate a la desigualdad y esta deuda histórica con ciertos grupos. Usa una frase, la verdad, muy bella, construida. La paz está en la atención a los marginados de los beneficios del desarrollo. Porque claro, por muchos informes presidenciales se nos dijo que había un desarrollo. El tema es que mientras estábamos viendo las cifras macroeconómicas, había gente que se iba quedando cada vez más y más abajo, ¿no? Entonces, cuando habla de seguridad, habla de programas sociales. Cuando habla de salud, habla de programas sociales. Cuando habla de bienestar, habla de programas sociales. Porque sí, lo primero que había que hacer, digo, además de cobrar impuestos para poder redistribuir, era redistribuir, punto, ¿no? La gente no puede ir a la escuela si no tiene que comer. Sin nada en el estómago, nada más jala. No puedes, ¿no?, buscar un empleo, no puedes hacer nada más funcional si no tienes que comer, si no tienes eso resuelto. Las madres, ahora que yo soy madre, tengo este tema muy presente. Si no tenemos la situación económica resuelta, no podemos ser productivas, no podemos hacer nada más, ¿no? Resolver estas primeras cosas para que la gente entonces tenga oportunidades es la estructura, digamos, el esqueleto de todo lo que es la transformación desde todas estas aristas, ¿no? Por eso a mí me pareció como muy curioso, sintomático, que fuera como una flor, ¿no? Hablaba de un tema y regresaba a los programas, hablaba de otro tema y regresaba a los programas. Al final lo mencionó mucho porque hacerlos constitucionales y garantizar que no sea su legado, sino un legado para la población mexicana, es, creo, la herencia que más vamos a recordar de esta administración. Porque él está como vocero, como líder social, como presidente de la República, es decir, como líder político, como jefe de Estado, está también englobando la cuarta transformación. Esto que menciona Jorge también es muy, muy interesante. No solamente está planteando que hay futuro, o sea, continuidad de la cuarta transformación,
sino que está diferenciando todo el tiempo este ciclo nuevo con el ciclo anterior, cuando incluso se da chance a veces o el lujo de polemizar diciendo no solamente es el crecimiento económico, sino también la justicia, lo que determina el desarrollo económico de una nación, y sobre todo cuando entra, que ese es un tema que todavía no hemos abordado, al tema de seguridad pública. Cuando menciona sobre todo que efectivamente no solo se trata de combatir el crimen con policías, con Guardia Nacional, con todo lo que es tradicionalmente el combate al crimen, sino también darle una vuelta al modelo y decir, la política de seguridad pública tiene que ver con rescatar a los jóvenes, darles escuelas, dar empleo, dar proyectos y viabilidad social, cosa que le molesta mucho a los neoliberales, cada vez que lo dice. Por cierto, no usó la frase de abrazos, no balazos, que efectivamente es una frase muy pegadora y muy provocadora, pero este día pudo él hacer un argumento mucho más acabado del tema de la seguridad pública, y tampoco se explayó demasiado con el tema de la Guardia Nacional. No sé cómo lo sientan ustedes. O sea, yo pensé que iba a ser un mensaje muy extenso en torno a este debate, que es un debate constitucional, legislativo y político muy intenso y muy importante, ¿no? Sí, en esa parte lo deja muy claro, que no va en torno hacia la militarización, sino justamente va en torno a cuidar un sano crecimiento de la principal institución de seguridad pública del país, ¿no? Y esto pues se va a ver con la reforma justamente que está lanzando para que pase a ser parte de la Sedena. Y bueno, también pues ahí en el informe salió con todas sus letras un personaje que pues es uno de los más emblemáticos de la corrupción de los sexenios anteriores, ¿no? Genaro García Luna, con todas sus letras, tal cual dijo que el presidente dijo que nadie se confunda, no hay personajes como García Luna, no hay violaciones a los derechos humanos, también no hay tortura, no encubrimos a cómplices, no hay ejecuciones de tortura. No tenemos complicidad con nadie, se combate la impunidad y también existe toda la voluntad para que no se deje ningún delito sin castigo, obviamente mencionando también de manera particular el caso Ayotzinapa y mencionando que obviamente no hay torturas en momentos en que justamente sale ya el informe de la comisión que investiga el caso Ayotzinapa y ya tal cual lo menciona como un crimen de Estado, todo este asunto que durante años pues se sostuvo como una verdad histórica. Y también dice, la paz es fruto de la justicia, enmarcado en la idea de abrazos, no balazos, y en este sostenimiento de que es por la vía de los programas sociales, de invertir en los jóvenes, en este tipo de tejido social que estaba carcomido precisamente por estas malas decisiones. Por ejemplo, llama la atención que en la víspera del informe, Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, coordinador de los suyos allá en el Senado, pues dice que está muy preocupado por la seguridad. Cuando él fue secretario de Gobernación, se le fugó el Chapo Guzmán en su momento. Dos veces. Y recordó también que era el super policía, porque además Gobernación tenía la atribución de ser la que encabezaba el sector y que mandaba sobre la Policía Federal. Entonces sí hay un cambio, tenemos la Guardia Nacional y desliza este debate de una forma tranquila. Dice, ahí está la iniciativa. A Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación, también se le fue pero se le fue de las manos completamente el caso Ayotzinapa, Tanhuato, Michoacán. Es decir, está bien que seamos críticos, pero por Dios, o sea, ni siquiera hay una mínima autocrítica de los que estuvieron en funciones de responsabilidad en materia de seguridad pública. Es que ya gobernaron y lo hicieron muy mal. A propósito de cómo llega López Obrador frente a Peña Nieto llegaba con la Casa Blanca, llegaba con la estafa maestra, con la persecución hacia los maestros, habiendo comprado reformas estructurales y mientras le aplaudían en el extranjero Saving México y todo esto, bueno, ya la población en México lo había reprobado. Ya estaba por ahí del 30% en lo que hace. Algunos dicen popularidad. Yo diría, a ver, presidente López Obrador no es un cantante, no es... es un rockstar. Exactamente, no es un rockstar, ¿no? No es alguien popular en ese sentido. Es alguien que tiene mucha aprobación
por el ejercicio del poder, ¿no? Así es. Que eso es diferente. Entonces, él apela Y liderazgo precisamente social. a ese apoyo que se ve reflejado también en tiene las una carrera encuestas desde los 70s en el Instituto Indigenista, ¿no? O sea, sí, Claro. la verdad es que no es un fenómeno de ahorita, sino es una construcción de una carrera. Perdón que interrumpí porque... No, adelante. Bueno, solo iba a cerrar con Sí, eso, sí. que por supuesto que es un personaje que es popular por sus acciones, digamos, no como gente socialite que es famosa, pero también porque la verdad es que son muchas décadas de ser alguien en la vida pública. Ahora que decíamos de Miguel Ángel Osorio Chong, el poder desgasta porque las decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y el presidente López Obrador tiene una historia de 5 décadas, 4 décadas en la administración de nuestro país en diferentes puntos, como opositor en gobierno, porque también a veces cuando le dicen no es lo mismo ser opositor que gobierno, se les olvida que ha sido gobierno también. Él gobernó en la Ciudad de México 6 años y dejó la Ciudad de México en un punto de ascenso en su economía, ascenso en políticas urbanas. Fue el primero que aplicó el programa de adultos mayores, que todo mundo se lo criticó, empezando por el PAN, lo judicializaron, lo llevaron incluso a un tema de revisión, y luego lo empezaron a aplicar los mismos gobiernos del PAN y del PRI. ¡Qué bueno! Pero el tema es que siempre hay como una especie de furia, coraje, molestia de los adversarios políticos de López Obrador y terminan aplicando las políticas que él, desde el gobierno de la Ciudad de México y ahora a nivel federal, está aplicando. O sea, yo después todos querían segundos pisos. Al Todos. principio decían, no, se va a caer el segundo piso, no sirve para nada. Y ya después los gobernadores viendo la manera. Y Oye, no se todos diga van a el caso de querer Marcelo, pues... trenes en sus estados. Yo nada más quería cerrar porque me parece bien interesante ahora que decimos que deslizó quizá la iniciativa más importante de este periodo, que es la de la Guardia Nacional a la Sedena. Efectivamente fue como una sorpresa que deslizó un par de párrafos. Sí. A mí me parece que más bien su fraseo fue muy interesante. Porque ¿Por qué? el argumento más fuerte que tiene la visión del presidente es que los militares en el pasado no es que la institución sea mala per se, No. sino que tenía mal liderazgo. Ese es su argumento, ¿no? Entonces sí, efectivamente se ha acusado a los militares de atrocidades, porque nadie puede negar eso en el pasado, pero la frase siguiente, al propósito no es militarizar, es en este gobierno no hay García Luna. Y como dices, Claudia, es el personaje con el que entendemos a qué se refiere, ¿no? Con esa frase hizo su argumento. Claro. Entonces, ¿Cómo ha no limpiado, necesito más ¿cómo que ha limpiado una el párrafo, ejército? un párrafo. Lo limpia diciendo, el ejército es pueblo uniformado. Digo, de que hay polémica Así lo al limpia. respecto, bueno. ¿No? Así dice. Y lo está el limpiando en la ejército es pueblo medida en que el uniformado. caso Ayotzinapa también implica a militares, diciendo, aunque uno defienda la institución militar, no va a haber impunidad con mandos medios, altos, etcétera, que cometan delitos. Esa es la promesa, ¿no? Porque justo cuando dice no se admiten relaciones de complicidad, digamos que el caso de Ayotzinapa está en el principio de lo que querríamos ver de rendición de cuentas. Perdón, Claudia, no estabas tratando de hablar ya. Sí, el caso Ayotzinapa. No, tenemos también a nuestra compañera Azul Alzaga, nos está escuchando. Azul, ¿estás por ahí? Cuéntanos, ¿qué opinas acerca de todo esto que estamos discutiendo? Sí, ya me iba a tener que ir y me regresé corriendo porque este tema creo que también es muy importante, Adelante. el tema de la seguridad. Y creo que hay quiero recuperar esto que preguntó Genaro hace rato, en términos de por qué de pronto la Guardia Nacional pareció que, siendo un tema central en el debate público ahorita, en este momento, resultó que no tuvo tanta preponderancia en su presencia dentro del discurso presidencial. Y creo que eso fue deliberado. Hay una acción deliberada del presidente de decir, tenemos una estrategia que es central, que es la atención a las causas de los grupos que son los grupos más vulnerables. Uno es, la población más pobre en general, evidentemente, y la otra es los jóvenes, que son los que todo el tiempo son convocados a participar de células del crimen organizado, ¿no? Entonces, ahí estamos enfocados y reitera y reivindica, digamos, toda esta parte de la estrategia que ha sido central, que además lo dice también en su discurso en algún momento: si algo nos va a distinguir a nosotros, es eso, es el tema de cómo abordamos la posibilidad de que los distintos grupos sociales que han sido abandonados por tanto tiempo vuelvan a tener la oportunidad de sacar la nariz y de tener una vida digna, ¿no? Entonces,
por ahí también va, como dice Luisa, en este tema de la flor, el asunto de la seguridad, y por eso plantea el presidente, y por eso digo que es deliberado, porque lo dijo claramente, ¿no? Tenemos esta centralidad de nuestra estrategia, y como complemento está esta otra parte, que es toda la coordinación de las dependencias de seguridad para poder darle salida, digamos, a la persecución, a la sanción, a la contención, digamos, de la violencia que ya está detonada. Pero esto otro es para prevenir que exista esa violencia. Entonces, digamos, la mancuerna aquí la vuelve a reivindicar el presidente, dado que ha tomado tal relevancia y tal preponderancia la necesidad de estar dando contradatos, ¿no? Sobre los temas de las incidencias delictivas, particularmente los homicidios, de qué manera se da la estrategia para atacar directamente estos fenómenos que estamos viviendo de violencia en el país, que por supuesto no son de ahorita, ¿no? Entonces, a mí me resultó importante, significativo, que hoy el presidente dijera, no, a ver, vamos a dimensionar las cosas, ¿no? Vamos a darles la importancia que tienen dentro de lo que es nuestra visión, que es finalmente lo que ya alguien de ustedes mencionaba aquí, la paz solamente puede ser producto de la justicia. Y una parte también importante, Azul, compañeros, pues da como ciertos datos justamente del tema de los homicidios. Dice que se ha reducido 10.4% anual, y también pues da un paragón ahí, por ejemplo, con Fox aumentó 1.6%, con Calderón 192.8% y con el gobierno de Peña Nieto 59% más. Ahora, yo les tengo una pregunta, no sé si sea una percepción mía, pero como que la reforma electoral ya no fue mencionada. No, ni siquiera se mencionó. Del INE como figura autónoma, pero... De elecciones solo dijo ya no hay fraudes electorales, que es una de las promesas o planteamientos que tiene desde tiempo atrás, incluso antes de asumir el poder. Pero yo creo que da por descontado que este bloque de contención en el Congreso pues no va a aprobar las reformas constitucionales, y la electoral pasa por ahí. Y ya no hay siquiera, ¿no?, una intención de provocar un debate, aunque ha dicho pues que se exhiban los legisladores, incluso ha dicho no quieren trabajar, están cobrando sin trabajar. Y también me gustaría hacer notar que cuando habla, por ejemplo, de personajes históricos como Benito Juárez, dice, no es nada más que a mí me caiga bien este personaje histórico y que yo quiera emular ciertas cosas de su estilo, sino vale la pena la austeridad, vale la pena el combate a la corrupción, y pone un número, 2.4 billones de pesos se ha ahorrado el Estado mexicano con el combate a la corrupción, 200,000 millones de pesos en lo que hace al huachicol, por ejemplo, más de 1 billón de pesos con la recaudación de impuestos de forma eficiente. Aduanas le pone por ahí de 1 billón de pesos a partir de la entrada de la Marina. Entonces dice, no solo es un estilo, porque si López Obrador tiene una obsesión en la vida, es, además del béisbol, hacer historia, ¿no? Pasar a la historia como un referente. Yo difiero un poquito, porque no sé si también estoy queriendo ver cosas donde no las hay, pero me parece que el presidente siempre es, insisto, muy simbólico, ¿no? Y dice, estamos reduciendo, de hecho casi cierra diciendo eso, ¿no? Estamos reduciendo al mínimo el analfabetismo político. Y cuando ha hablado de analfabetismo político, no normalmente, pero en varias ocasiones, digamos, ha sido justo ligado a la necesidad de replantear nuestro sistema electoral de manera que verdaderamente la ciudadanía politizada y organizada quede en el centro. Esa es la esencia misma, digamos, de una reforma electoral. No hace un guiño a ella, pero sí dice, las bases de la Cuarta Transformación tienen que ver con que se acabe este analfabetismo. Entonces no sé si por ahí a lo mejor era una especie de guiño a este proceso que puede venir también a partir de esa discusión. Quizá no quiso utilizar la hora del informe, del cuarto informe, para polemizar, sino más bien para redondear, plantear, ordenar el discurso y dar la certeza de que estamos ya en una etapa, en primer lugar, post pandemia, en segundo lugar, con un modelo ya asentado, es decir, ya no es un experimento, ya es algo que está dando fruto y que va a tener continuidad. Como que esos tres ejes los manejó constantemente, y los temas más polémicos, incluyendo el AIFA y la
refinería Dos Bocas no formaron parte del discurso. Y eso que el aeropuerto se inauguró en este cuarto año de gobierno y también hubo el evento en la refinería, ¿no? Ahora, otra cosa que veo en nuestros apuntes, pocas veces yo había escuchado en un informe o había leído, porque de plano a veces ya los leíamos para no aventarnos 6 horas en la televisión, es que se está combatiendo al clasismo y al racismo, ¿no? También desde lo oficial, admitir ese cáncer de México me parece muy valioso también. Constantemente también hace referencia a esos males en la mañanera. Claro, Incluso dice, me han llamado naco, y todas las anécdotas que tiene, ¿no? Un catálogo. Pero lo está incorporando a un discurso de informe. Eso quiere decir que también, y sobre todo en estos últimos días, con la conferencia matutina y con todo lo que pasó con el Arraqui y con esta señora Laura Zapata y con Guillermo Sheridan y con lo que él está articulando como el tema que más exhibe a los adversarios, que en realidad no son adversarios ideológicos, son adversarios de la pigmentocracia. Son adversarios que están en, no sé en qué porcentaje, pero sí creo que es más de un 60%, molestos con la Cuarta Transformación porque es morena, porque tiene la tez morena, porque empodera o ha empoderado a los que antes eran invisibles. Sí. O, si no eran invisibles, por lo menos, pues eran o el viejerío, en términos de Vicente Fox, o los o el morenaje, en términos de del discurso siempre de la pigmentocracia blanca, ¿no? Sí. Y otro tema también importante que, bueno, el presidente mencionó en cuanto a la política exterior de México y el posicionamiento de nuestro país en la esfera global, menciona que se está recuperando tal cual la imagen de México y el prestigio de México en el mundo, y también pues da varios puntos importantes en medio de todo este contexto internacional de la guerra con Ucrania. Lo menciono tal cual, el apoyo a los de abajo, otro factor, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, el TEMEC recién remodelado después de esta cuestión de la era Trump y el antiguo TLC, los programas de bienestar, el poder adquisitivo y las remesas que también menciona, aunque sí de una manera breve, pero también obviamente le da el peso que requiere, todos los beneficios que tienen nuestros compañeros connacionales desde Estados Unidos. Dice que estos factores han ayudado a mejorar el sistema económico del país, garantizando los servicios básicos, y han mantenido la paz y también de lo que se llama la esperanza, ¿no? Lo menciona como estos ejes en cuanto a la política que justamente pues han apoyado que se mantenga la paz social en nuestro país, y obviamente pues la percepción de México en el exterior. Hay que recordar que el tema del TEMEC se lo está guardando como plato fuerte para el 16 de septiembre. Sí, claro. Porque ahí le va a responder precisamente ante este reclamo en el marco del TEMEC y las consultas a empresas de Estados Unidos y Canadá, y dice, voy a dar un mensaje en donde precisamente yo fije la postura, ya sabemos por dónde va, decir que en materia energética México, pues incluso dentro del instrumento se guardó la soberanía. Pero sí, es un mensaje el de hoy incluso muy afectivo hacia Biden, porque por ahí desliza que el presidente de los Estados Unidos le mandó una carta en donde reconoce la importancia del TEMEC. Entonces esto nos da señales de que pues Biden tampoco quiere un proceso de ruptura, ni mucho menos, porque algunos ya se estaban frotando las manos, ¿eh? Los opositores decían, ya seguro el 16 de septiembre López Obrador se va a salir del TEMEC y va a ser un relajo, y eso va a significar la debacle económica, bla, bla, bla. Bueno, yo lo escuché de analistas de estos que se dicen muy pero picudos, bueno, si de la derecha. Ya la cumbre trilateral, vamos a ser anfitriones. Sí, no hay manera de... No voy a parafrasear cómo lo dicen mis fuentes. La única fuente que creo que estos comentaristas y colegas tienen, pues es el Pegaso que estaba enfrente de él. O sea, la fuente del Pegaso del patio central del Palacio Nacional, porque no le han atinado a una. En 4 años, y esto es impresionante, en 4 años de gobierno no le han atinado ni a nombramientos, ni a movimientos dentro del gabinete,
ni siquiera al ritmo del manejo de gobierno que tiene López Obrador, que por ejemplo, cuando hace más de un año prácticamente destapa a las posibles sucesores, pues movió todo el tapete de la ecuación y ahora lo vuelve a mover, porque todo mundo estaba esperando, si uno lee hoy las columnas, un tema ahí de la Guardia Nacional, y ahí viene la militarización, casi López Obrador, Pinochet, o sea, puras caricaturizaciones, que ese es el tema fundamental de la falta de análisis y comprensión del fenómeno. Caricaturizan, y al caricaturizar no están dándole el peso específico al fenómeno político y social que estamos viviendo. Oye, lo de Leti Ramírez, nadie lo leyó, ¿eh? Nadie. Que estaría al frente de la SEP. Algunos, los de Reforma, se atrevieron a decir que sería Beatriz Gutiérrez Müller. Imagínense, es no entender precisamente quién es López Obrador. Pero Mario Maldonado y otros colegas lo dijeron. Mi fuente me afirmó que va a ser Marielena Álvarez Bulla. Bueno, ¿cuál fuente? Sí, la de Palacio, como dices, la Pegaso. El Pegasus, quizá. El tema es que si seguimos queriendo aplicar las mismas categorías de análisis y de interacción que tuvimos desde la época de Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, entre los medios y la prensa, entre los medios y el poder, o entre la prensa y el poder, no vamos a entender ni vamos a captar la profundidad de el estilo de gobernar de López Obrador y del proceso político de la Cuarta Transformación, que él queda muy claro en este informe. Yo cerraría nada más diciendo que esas me parecen, digamos, las proyecciones menos peligrosas, ¿no? Digo, si quieren exhibir que su fuente es del Pegaso, pues está muy bien. Pero también se dijo que, por ejemplo, si se subía el salario mínimo, entonces la inflación iba a ser imparable y México iba a caer en una crisis terrible, ¿no? En este mismo sentido, lo que decías, Jorge, del TEMEC, se hicieron pronósticos de que si se cambiaba de esta política dura, neoliberal, el país iba a colapsar. Y no solo no colapsó, sino que sí se distribuyó, que era el verdadero miedo. Entonces yo solo cerraría, ahora que dices que lo que les molesta en realidad es que hay gente morena al frente de los espacios de toma de decisión, yo diría que esto cumple un doble propósito. Sí, la representación, que además de lo aspiracional que es para todas nosotras y todos nosotros, cumple el propósito de quitar los sesgos del privilegio, porque cuando uno vive en ciertas colonias y solo convive con ciertas personas y no tiene idea de lo que vive la gente, exacto, entonces no puedes diseñar políticas públicas para esa gente. Pero también cumple la función de evidenciar que no tenías que ir a una escuela en Chicago para saber gobernar, ¿no? Claro. Que esta única enseñanza que se dijo era necesaria para llegar a un cargo público era un mito. Y ahí están personas distintas tomando decisiones distintas, obteniendo resultados distintos. Claro. Entonces lo que dices, el análisis, pero también la práctica distinta ha hecho esos resultados distintos, ¿no? Así es. Bueno, ya para cerrar, Jorge, tus últimas. Bueno, es que me quedé pensando en estas grandes reflexiones. Tienes razón, por ejemplo, Videgaray también, de estos que hoy en día da clases también en el extranjero y un tremendo ladrón, ¿no? Bueno, es que el exsecretario de también. Hacienda de Enrique Peña Nieto. Entonces, sí, en efecto, hay un cisma, hay un cambio de paradigma. Y sin duda, por eso, uno de los grandes objetivos del presidente es el cambio de régimen, que significa nuevas reglas en torno al poder, que el presupuesto no sirva a los de siempre, que llegue a las clases populares, que llegue a la mayoría. Y pues estamos viendo un momento histórico muy interesante, porque hay un gran mensaje también para los posibles. Ahí estaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por cierto, el senador Ricardo Monreal, que se ha autodestapado, no estaba ahí. Él quedó como dueño del Senado, pero esa es otra historia. Bueno, hubiera estado si hubiera salido electo presidente como de la mesa, presidente, ¿no? del Senado, sí. Que a propósito no hubo protagonismo, ¿no? Ahorita que decíamos, ¿sí? No se volteó hacia allá, justo para que no estuviéramos ahí diciendo... Digo, no nosotros, sino la prensa. Pero les mando un gran mensaje diciendo, yo voy a llevar esto al límite, me quedan 2 años y un mes de gobierno, voy a cerrar con todo, pero les dejo la Cuarta Transformación y eso significa todo esto, austeridad, combate a la corrupción, y les voy a pasar la estafeta, pero entiendan de qué trata, independientemente de que yo me vaya a retirar y me guarden
ahí en Palenque, ¿no? 2 años y 1 mes y contando. Vamos a ver cómo se desenlaza esto, pero principalmente dejando el tema como decir el apoyo a los de abajo, a los más pobres, cimentando las bases justamente para el crecimiento, para el desarrollo, para el mantenimiento de la paz y para el desarrollo de México. Así es que, bueno, pues son muchos los temas, todavía muchísimas las conclusiones, pero llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Genaro Villamil, Luisa Cantú y nuestro compañero Jorge Mando Rocha. Quédese por favor con la señal de Canal 14. A continuación, la repetición de Mañanera 360. No, va a estar buenísimo. Con Jorge.